partido después que a disposición para vuestras preguntas. Buenas noches a todos. Bueno, ha sido una derrota importante y dolorosa, pero vamos, yo creo que ha sido claro que el nivel físico de uno y otro equipo ha sido diferente, sobre todo se anota en el rebote y en todos los gestos defensivos que incluyen físico. Ellos han sido superiores en esto y ha sido un partido donde queríamos, pero al final no pudimos nunca ponernos por delante. Creo que había una oportunidad de momento cuando nos pusimos a 3 y teníamos varios ataques, pero no hemos sabido atacarlo bien en este momento y luego el partido se escapó otra vez. ¿Preguntas? Buenas noches. Lo más importante evidentemente es pensar en las opciones propias del equipo. Con esta derrota evidentemente hay que ganar 2 partidos que restan para tener opciones, pero la noche ha sido amarga al completo. La victoria de Baskonia en Estambul, había una posibilidad de carambola en estas 2 jornadas en las que igual nos sirven esas 2 victorias. ¿Está siendo una frustración para ustedes esta Euroliga? No, para mí es una decepción porque yo esperaba de que vamos a poder competir más, pero al final la realidad te pone en su sitio y evidentemente jugar contra equipos de este nivel no hemos sido capaces. Hay que valorar por qué, pero evidentemente que el nivel de nuestro juego, de nuestro físico no ha sido suficiente para varios partidos de este nivel, ¿no? Pero es como es, yo creo que el equipo ha tenido buenos momentos hoy en partido, pero repito, cuando hemos tenido que poner cuerpo a cuerpo se anotaba diferencia, ¿no? Buenas noches. No sé si cada uno con sus circunstancias y sus momentos, si este partido ha recordado ciertas sensaciones del partido que vivimos aquí de Liga contra el Unicaja. No sé si ha recordado un poco algún momento del partido. Sí, es lo mismo. El Málaga también nos gana con el rebote ofensivo, con poderío atlético de sus jugadores, y ha sido un poco hoy también, ¿no? Repito, también es cierto que nosotros 2 jugadores más físicos que tenemos son fuera por lesiones, también es cierto esto, pero evidentemente el momento cuando tienes que aportar con este nivel, estos 2 partidos han demostrado de equipos que tienen este nivel de agresividad, este nivel de poderío atlético en el rebote sobre todo, nos cuesta mucho, ¿no? Sobre todo cuando Romain, que es un jugador importante, no está físicamente bien y no nos soporta este plus, sobre todo defensivo, ¿no? Buenas noches, coach. El partido ha sido muy físico, se ha notado mucho, ¿no?, el poderío físico de Marjanovic ahí abajo, ¿no? Nos ha hecho mucho daño, pero ellos también han encontrado un momento de inspiración con Williams, 4 triples seguidos, se pone todo muy cuesta arriba a partir de ese momento. Bueno, es un buen equipo porque no es casualidad que Liga Adriática no tiene derrota y bueno, prácticamente ya estaban clasificados antes de este partido. Es un equipo bien hecho con jugadores jóvenes con mucho futuro y muchos son de selección serbia que fue subcampeona del mundo, ¿no? Pero claro, estos 2 jugadores, uno en una manera, otra manera te hacen daño. Están acompañados con gente que aporta otras cosas y por eso lo hace mucho más difícil de parar. Evidentemente que Marjanovic es un jugador muy difícil de parar, pero yo creo que segundo cuarto también estos tiros de 3 de Williams nos han hecho daño porque el equipo en este momento estaba anotando, pero no pudimos defender. Buenas noches, coach. ¿Qué cree que le falta a este equipo para poder competir contra otros equipos de nivel como Estrella Roja? ¿Le falta ambición? ¿Le faltan ganas? ¿Qué le falta? No, esto no, ni ambición ni ganas no. Yo creo que no. Hay que valorarlo, pero tampoco yo ahora voy a entrar en esto que nos falta. Evidentemente que no tenemos calidad, a lo mejor es el entrenador que es malo, pero evidentemente algo nos falla para competir con este nivel, porque es muy evidente de que no tenemos esta capacidad como estos equipos en cancha, ¿no? Ahora, ¿por qué razón es esto? Pues podemos valorarlo, no es momento ahora para valorarlo esto. Evidentemente, cuando tú tienes jugadores que te cogen 20 rebotes más, poco puedes hacerlo, ¿no? En el lado contrario, ¿no? Porque no son ganas, yo no creo que son ganas. Hola, buenas noches, coach. Menos de 48 horas para recibir aquí a Laura Alcucha, luego en una semana
partido allí crucial en Vitoria, ¿el equipo se puede recuperar físicamente y anímicamente bien para estos dos partidos? Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para ganar el partido el domingo. Es el único partido ahora que importa. Es el único partido que importa. Nosotros tenemos claro que nos enfrentamos a un equipo muy mejorado y muy cambiado respecto al principio de temporada, y en un equipo también que tiene poder físico, no juega de esta manera tan agresivo como Estrella Roja, pero un nivel de anotación muy alto. Nosotros, por ejemplo, hoy somos un equipo en casa que anota pocos puntos. No, esto es preocupante porque anotar 68 puntos en su propia casa es poco. Tienes que anotar más. Corriendo en otras maneras, pero nos cuesta anotar. ¿Tiene más preguntas? No, muy bien, si me permites. Le comentaba antes las posibilidades que quedan de aquí a que acabe la fase de grupos. Le pregunté en la previa sobre el horario unificado de la última jornada y le quiero volver a preguntar. En la hipótesis de que Valencia gane los dos partidos, gane Neptuna, gane Vitoria, va a tener que esperar un día, posiblemente, para saber si está clasificado o no. ¿Le gustaría que la Euroliga rectificara y unificara los horarios de los partidos de la última jornada? Bueno, poco importa que a mí me importa. Es algo que han puesto ellos por televisión, porque televisión obliga. Y no había posibilidad. Nosotros hemos recurrido, pero es algo que no puedes hacer nada. Sí que me gustaría, pero no está en nuestras manos. Muchas gracias, buenas noches.